Christopher Montero Corrales es un joven escritor costarricense nacido en Alajuela en 1986. Realizó estudios de antropología y sociología en la Universidad de Costa Rica. Tiene una licenciatura en docencia. Viajó a Córdoba, Argentina, para realizar una maestría en literatura comparada. No se imaginaba este joven profesor de literatura que ese viaje lo iba a llevar de vuelta a su infancia. Emprende una revisitación de su universo infantil, que también le sirve para incorporar nuevas visiones de la poesía. Inicia una experimentación estilística que va a cristalizar en su obra Canicas Galaxia. Antes de viajar a Sudamérica, ya había publicado 2 poemarios, Criaturas Exhaustas en el 2013 y A Ojo de Pájaro en el 2017, libro publicado en Guatemala. Estamos desde el Hotel Casa Conde con Christopher Montero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Punto y Coma. Contanos un poquito acerca de tu trayectoria, no solamente como profesor universitario, sino también como escritor. Creo que la escritura es una actividad en la cual me concentro muchísimo. Constantemente me sorprende y que me muestra, digamos, cosas interesantes. Entonces es incierta, inesperada y sale siempre del control. Eso para mí es maravilloso. Bueno, publiqué mi primer libro en el 2013 con la Universidad Técnica Nacional, que justamente es el lugar donde actualmente doy clases de literatura. Hay clases de literatura universal y también un programa de literatura para adultas mayores. En realidad, de todas las cosas que hago, digamos que todas están muy cerca de las letras. Este curso de literatura para adultas mayores es como el que más me exige y también es el que siento como más vivo en términos que son lecturas, y bueno, es un curso que disfruto bastante. Comentanos acerca también de tus premios y bueno, de estas publicaciones. El libro Los cerdos comen bellotas el año pasado, que dichosamente se le da el premio Aquileo J. Echeverría en la rama de cuento. Ese libro también tiene un cuento que se llama La comunicación lo es todo en la pareja, que también fue premiado en uno de los certámenes de la Revista Nacional de Cultura. Entonces, bueno, pues muy contento, sí. El viaje artístico iniciado por Christopher Montero Corrales es un movimiento creciente e intensificado que lo va a llevar a la superación de lo personal, de su ego, hacia un registro más generalizado y común. Esta deriva que inicia con Canicas Galaxia va a continuar extendiéndose en esta colección de relatos publicados por la editorial de la UNED en el año 2018. Los cerdos comen bellotas es un híbrido, así lo considero yo. Es un híbrido en donde encontrás desde poesía, ensayo, dramaturgia, haiku, hasta otras estructuras métricas antiguas. Así que me parece que este libro de Christopher en realidad es un hermoso Frankenstein de la literatura costarricense. Se articuló en una época
que necesitaba como sacarme algunos discursos agresivos, crapulentos, sacármelos de mí, ¿no? Hacia otro lugar, hacerlos productivos de alguna forma. Y resulta que en ese contexto, digamos, de lectura por un lado y personal emocional por otro, empecé a escribir narrativa, tratando de imitar las formas que Marco de Nevi hacía, y así empezó a surgir Los cerdos comen bellotas, tratando también como de experimentar poéticamente en el relato corto. Si es cierto que la sed de uno muestra al otro, les cuento que mi abuelo Min me daba mazamorra a las 11 de la mañana, después de rogarle por agua. Y luego me llevaba a las afueras del bosque encantado en la garita a mirar a los niños como yo jugar, y siempre me sacaban la lengua y se burlaban de mí. De grande, tuve que aprender a no hacerle caso a ninguno de los dos y responsabilizarme de esa intuición de maltrato, más allá de las justificaciones y las explicaciones. Leer este libro es desobedecerlos. Escribirlo es nuestro descaro. Mi padre nunca me defendió. Yo no sé defenderme. Cuando abiertamente me insultan, miro al suelo y al día siguiente me escarbo con el índice el dedo pulgar de la mano derecha. Lo hago hasta que sangra. Los clientes del banco me miran el dedo y es muy incómodo para mí. Yo no sé defenderme. Cuando lo intentaba, mi padre me hacía pedirle perdón al abuelo que me maltrataba, y cuando me resistía, no me daba plata para los pases de la U. Mi jefe me insulta, me llama dedo negro, y yo creo que es normal disculparme por miedo a perder mi trabajo. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé defenderme. Cuando salgo y llego un poco tarde, mi madre me pregunta si andaba con mujeres, y yo le digo que nunca. Y cuando no está en casa, se encarga de llamarme a las 7 de la mañana para asegurarse de que me levanté para ir a trabajar. Tengo un día libre a la semana y no sé en qué ocuparlo. Así que me rasco el dedo pulgar con el índice de la otra mano para traer algo de novedad. Me da lástima, ya que realmente es una mano hermosa. No se parece en nada a la otra. Instalado en la casa del músico y poeta Javier Alonso, en el conocido balneario atlántico, Atlántida en la costa del Uruguay, escribió Échele miel, una obra que es la celebración del encuentro de dos personas que empiezan a reflexionar, más que nada a desgarrarse sobre las posibilidades de un vínculo de pareja. Es una obra de poesía muy narrativa, apunta el mismo Christopher. Échele miel fue publicado en Estados Unidos por la prestigiosa editorial Nueva York Poetry Press. Investigación. Un camino al conocimiento, de Rodrigo Barrantes. Un ebook en el que se analiza la investigación desde los dos enfoques más tradicionales, el cualitativo y el cuantitativo, a los cuales se suma un enfoque más reciente, el mixto. Su escritura se activa, desencadena y convoca por un color, un tono, una frase, la que es medida, observada y calibrada con paciencia. Las referencias que componen y nutren los relatos de Los cerdos comen bellotas posibilitan el nacimiento de un lenguaje muy personal, coordinado por una idea reguladora que Montero extrae de Michel Foucault de su obra El origen de la hermenéutica, en el que el filósofo francés afirma: «Sueño con una crítica que en todo vea rastros de vida». De la misma forma, el autor se acerca a la diversidad del mundo, se mezcla, se nutre de todo para después de eso, como apunta Christopher, esperar que las cosas se vuelvan productivas, de las que ni yo mismo puedo dar cuenta, y de esa forma dejar muchos rastros de vida en sus relatos. ¿Cuál es tu fascinación por los cerdos? ¿Por qué escoger al cerdo como un personaje protagónico? Sí, el espectro de interpretación llega hasta ser como un animal tierno, unas cosas así como de color rosa, hasta, por ejemplo, formas de llamar a los fascistas, ¿no? Entonces, como que la figura del cerdo tenía un espectro muy amplio, interpretativo,
Y bueno, también es un juego que hay en los epígrafes en el texto, porque los epígrafes, digamos, también tienen una evolución. Van desde esas figuras, digamos, de la figura del cerdo sucio, luego el del cerdo codicioso, también el cerdo fascista en el último relato, hasta, digamos, el epígrafe del final, que ya es como la figura del cerdo redimida que permite, digamos, la liberación, volar, seguir los sueños, no sé. Grisel me recordaba a los cerdos cuando comen bellotas, limpia y bonita por un día, y ese día eran todos los días. Se bañaba no para limpiarse, sino para ocultar su olor. Su padre la sacaba para encontrar las preciadas trufas y las encontraba como ninguna. Por eso la correa era de oro. Así que para ella no era ninguna atadura, era una joya y la cuidaba. Algunos días le llegaba una noción del maltrato y no salía. El padre la ignoraba porque ya había conseguido muchas. Los días que Grisel no salía, era medianamente feliz, pero lo era. Conversaba con los otros animales desde su porqueriza, especialmente con el zorro radicalmente anaranjado, que llegaba en las noches y le contaba de su dieta, que iba desde saltamontes, ratones, frutos del bosque y alguna que otra bellota. Se encariñó tanto con el zorro, sus aventuras y su libertad, que ya no quería salir con papá. De todas maneras, había toda una reserva de bellotas y ella las quería compartir. Creo que de las cosas que más me atraen del libro es el nivel paródico que maneja en todas sus partes. Digamos, la parodia, como la entiende Linda Hodgson, para ella ella define parodia como el arte de jugar con el arte. O sea, parodia no es como burlarse de algo, sino es más bien jugar con el arte. Y precisamente eso es lo que trabaja Christopher en su libro, en términos de ponerse a jugar con los géneros literarios y descomponerlos, como un niño que se tira al suelo y empieza a desarmar las piezas del Lego y empieza a recrearlas y a reacomodarlas a su antojo, creando nuevos objetos. Este libro, digamos, transgrede algunas fronteras, no solo entre géneros, sino también entre epígrafes, títulos, qué se puede considerar como un título, qué se puede considerar como epígrafe. Todo en la página en blanco, incluyendo la página en blanco, puede significar y se pone en juego en el texto. Entonces, desde títulos, epígrafes, el texto, hacer algunas citas o notas al pie, me parece que todo puede ser parte del objeto textual. Falsifico bibliografías. Me siento como un timador cuando lo hago, pero no dejo de hacerlo. Algunas veces le impongo citas a un autor que tiene todas las posibilidades de haberlas dicho. Entonces, me siento como justiciero. Busco un artículo que haya escrito relacionado con la temática y la cito sin el más mínimo pudor. Me siento miserable. Desde que dejé de beber, es un sentimiento que rara vez encuentro. Otras veces, por pereza de volver a leer, me invento el número de página y listo, sale un 19 o un 36. O cuando me pongo sangrón, un 199. Seguramente no la subrayé y la recordaba, y pienso que estaba en ese libro. Incluso, nunca corroboro si era cierto que estaba en el libro citado, ni mucho menos la página. Tengo varios años de andar citando una frase de Edgar Morin, y la verdad, ni yo mismo me acuerdo. Y al parecer los lectores de bibliografías, que son pocos, tampoco. Pero bueno, ya se me hizo costumbre y qué difícil es dejarlas. No me costó tanto dejar de beber.
Otra de las cosas que propones en tu relato es que no se detalla un conflicto dramático tal cual, ¿verdad? O acontecimientos específicos de los personajes, sino más bien jugás con la digresión conceptual. Particularmente no estoy como muy preocupado por el argumento ni el tema. Realmente me acerco no preocupándome por eso, digamos, no es algo que, digamos, encontrar una buena historia para contar, algo interesante. Mis preocupaciones como narrador no pasan por ahí. Mis intereses pasan por aspectos formales, tonos, formas, iniciar el relato con tonos llamativos. Vos como lector, en este libro tenés que estar abierto a giros que da cada uno de estos fragmentos que componen Los cerdos comen bellotas. Yo diría que eso es como acercarse a un platillo y no saber exactamente a qué vas a ver. Tenés que probarlo, tenés que entrarle, tenés que continuar leyendo. Son textos cortos de todas maneras. No resulta una lectura tediosa en ningún momento. Y te vas a dar cuenta los giros que cada texto nos ofrece constantemente. Producción de Especies Menores. Alfonso Rey Corrales, Rodney Cordero Salas. Producción de Especies Menores es una unidad didáctica que pretende que los y las lectoras analicen la producción de los pequeños rumiantes con un enfoque de agrocadena productiva, producción, transformación, comercialización y mercadeo de los productos y subproductos de esas especies. Abarca temas como la situación actual, perspectivas y tendencias de la producción de las especies menores a nivel nacional e internacional, las buenas prácticas pecuarias aplicadas en la producción de pequeños rumiantes, en aves exóticas, codornices y pavos, y en conejos, así como en la producción agroindustrial, el mercadeo y la comercialización de los productos y subproductos. El libro fue publicado por la editorial de la UNED y sus autores, Alfonso Rey Corrales y Rodney Cordero Salas. Poseen una vasta experiencia en el manejo de rumiantes menores. Este libro abre a los y las estudiantes de la UNED la posibilidad de acceder al conocimiento y al análisis referente a la diversificación de los sistemas pecuarios, a saber, los pequeños rumiantes, las aves exóticas y los conejos. Elementos de estadística descriptiva, de Miguel Gómez. Este ebook proporciona los principios básicos de la estadística descriptiva dentro de un concepto empresarial o institucional. También es una guía para elaborar e interpretar investigaciones diversas. Somos lo que leemos, o, por sus lecturas los conoceréis, nos podemos hacer una idea cercana del carácter de este joven escritor hurgando por sus actuales lecturas, que son muy variadas, así como sus intereses. Hombres que ya no hacen sufrir por amor, de Coral Herrera, Cuentos de amor de Junichiro Tanizaki, El fornicador y otros cuentos de Victoria Urbano, Teoría de la novela de George Lukács, El libro de los esplendores de Alfonso Chase, ¿Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición?, de Jonathan Franzen, y La vida tal y como la conocemos, de Ben Marcus, libro que pareciera esbozar ya no la muerte del autor promulgada por Roland Barthes, sino más bien la muerte del lector. Estuvimos hablando con Diego Mora y, tiene una serie de preguntas que nos gustaría que vieras. Creo que la primera iría justamente conectada con el libro de Los cerdos comen bellotas, ya que al ser tan diverso, me gustaría preguntarle si en algún momento piensa explorar la poesía visual y qué opinión, digamos, le merece la poesía visual contemporánea que se está realizando. Me parece que plantea como muchas alternativas interesantes para los textos, formas muy interesantes de experimentar y también de resignificar, digamos, algunos textos clásicos. Si bien es algo que me preocupa en mis textos, digamos,
en forma de espacio, no ha sido, digamos, algo en lo cual haya explorado propiamente, digamos, qué sé yo, soportado con algunas plataformas tecnológicas o así, ¿sí? La segunda pregunta que le haría es, él vivió en Argentina. Entonces, en Argentina surgieron en el 2003 los proyectos editoriales cartoneros y sé que él conoce sobre este tema. Me gustaría saber si tuvo la oportunidad de entrar en contacto con estos proyectos editoriales alternativos en Argentina y, digamos, qué opinión tiene de las editoriales que incluso hoy continúan editando en estos formatos cartoneros, incluido Costa Rica. Era muy curioso ver diversas expresiones de este fenómeno. Iban desde, digamos, la literatura objeto y experimental hasta literatura que reivindicaba algunas consignas, digamos, sociales. Por ejemplo, desde la no violencia contra la mujer hasta la importancia de la educación. Me parece que al menos lo que pude ver en Córdoba es que era un fenómeno muy flexible en términos de forma, digamos, y también muy flexible en términos de temática y sí, cuestiones bien interesantes que sin duda alguna están facilitadas por el formato de las cartoneras, ¿sí? Tengo un amigo que, frente a la caída de la tasa de natalidad en Costa Rica, opina en tono eureka, otra de las muestras del egoísmo moderno. Es curioso, yo que medio lo conozco, sé que él no quería tener hijos, y me cuenta que su padre tampoco, que una vez le dijo que, si no fuera por él, hubiera terminado trabajando en la NASA. Qué dulzura de hombre. Yo pienso que la paternidad es una de las posibilidades para ser generoso, pero no le digo nada. Una frase que leí de Anais Nin: no vemos las cosas tal como podemos, las vemos como nosotros somos. Por cierto, la objetividad posmoderna sería evidenciar esto. ¿Hay alguno de estos relatos que se te haga más significativo? El último relato, no tanto por la forma ni por el tema, sino que una de las personas vitales para la escritura de este libro, que se llama Jorge, un argentino con el cual viví en Córdoba, murió la semana pasada y aparte es un personaje recurrente en el texto. Muchas gracias por compartirnos esto. Los cerdos, por más cara la alimentación que coman, siguen siendo cerdos. De ahí extrae el autor la fuerza del título. Es la excusa para desplegar un compendio de relatos que de forma periférica y elíptica van a metaforizar y a emparejar la realidad metafísica del cerdo con la condición humana. También le permitió al autor el despliegue de angustias compartidas de una época cultural y patriarcal dura. Y en ese movimiento nos lleva de la angustia individual a la crítica social. Es inmediato el efecto que produce su estilo. Es una carga directa a la subjetividad de los y las lectoras, es decir, sobre sus emociones. Christopher Montero Corrales, con su colección de relatos, nos provoca e invita a divagar por las sutiles y humanas formas de ser cerdo. Puedes adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no quieres salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.